Muy buenas, yo soy Paco y hoy opino sobre los retos de creador que nos dejó Fantasy Flight en la Arkham Week of Horror y los ecos de Lita Chandler, el escenario que es el encuentro en modo pesadilla para Arkham Horror LCG. Así que bienvenidos al mito del caos. Muy bien, pues lo primero que os quería comentar, así como este vídeo, que cada vez que termine un reto, me gustaría hacer un vídeo de opinión en el que, bueno, le saquemos un poquito de punta a cómo ha sido el reto, cómo lo hemos llevado, si nos parece muy difícil, si nos ha parecido fácil, para comparar un poquito con otros retos que hayamos hecho y demás. Y, pues bueno, ver cómo ha quedado un poco en general y si es asequible o no, sobre todo. Vale, lo de la Arkham Week of Horror, quien no sepa qué es esto fue la semana de Halloween, este 2023, en el que Fantasy Flight Games, pues bueno, cada día de la semana nos fue dando pues un pequeño detallito, ya fuera pues una carta para que pudiéramos jugar, que nos revelara una carta de tarot, como fue al principio de la semana, nos mostraron pues bueno, cierto material, ciertos productos que van a sacar más adelante y demás, y aparte pues bueno, los creadores de los juegos de Fantasy Flight pues hicieron una serie de retos tanto para Arkham Horror tercera edición, que de ese no vamos a opinar, como para Arkham Horror el juego de cartas. Entonces, quien se haya visto los vídeos, pues nada más que explicar, pero los que no lo hayáis visto, hemos hecho este reto para Arkham Horror LCG en una serie de vídeos que los hemos titulado Los ecos de Lita Chandler, que es como se llama el escenario del encuentro en modo pesadilla. Por un lado, lo que nos daban era una serie de reglas adicionales que en la preparación podíamos añadir o no a cualquier escenario que jugáramos de Arkham Horror LCG para darle pues un puntito. Y eso pues podías jugarlo o no en el encuentro en modo pesadilla o pues bueno, en las partidas que jugaras. Ya jugaras el modo pesadilla o no lo jugaras. Entonces, decían que era también opcional. Vamos a ir viendo uno a uno porque los han separado en solo, multijugador o si valen para solo y multijugador. Que bueno, la mayoría valen para solo y multijugador, menos 4 que solo son únicamente multijugador. Vamos a ir viendo. El primero nos vale para solo y multijugador, que es todos los enemigos con la palabra cazador. Ganan presa el investigador con más recursos en vez de su presa normal. Bueno, esta la vería interesante si fueran todos a los investigadores que hubiera en la partida a dinero. Si no, pues bueno, te lo cambia un poco, es otra manera de pensar, cambia la presa. En ese caso creo que nos da un poco igual en sí. Si sabiéndolo nos lo montamos para que el investigador que sea el fighter vaya a recursos. Que entonces, pues bueno, ya no tiene ni que ir a buscarlo, vienen a por él. Para salvar a otros compañeros, me refiero. Así que bueno, se queda un poco ahí. Lo vamos a dejar porque luego lo comentaremos con otro más, que creo que si lo juntas, igual tiene algo de más gracia. Después teníamos uno que valía para solo y multijugador, que nos decía... juega Arkham Horror el juego de cartas con la luz necesaria, la única luz necesaria para poder ver las cartas. Ya fueran velas, ya fuera una luz muy atenuada. Bueno, este me parece que ya tiene bastantes reglas, Arkham Horror LCG, y si le metes todas estas reglas adicionales que encima las tenemos aparte, pues tiene más todavía. Creo que para dejarse los ojos no es este tipo de juego. Sí que está muy bien que nos propongan que tematicemos un poquito, pero yo lo de atenuar las luces hasta que veas lo justo de la carta, pues bueno, no me convence. Si las atenúas un poco, guay. Que jugar a disgusto porque no ves bien, creo que le pierde sentido. Pero bueno, es mi opinión, ya digo. Después teníamos otra que era tecnología blasfema, que esta nos vale para solo y para multijugador, que nos decía si algún investigador es atrapado mirando el móvil mientras juega Arkham Horror, el juego de cartas, ese investigador sufre uno de horror. Bueno, otro que creo que es innecesario
Perdón. Otro que creo que es innecesario, ya que creo que esto debería ser, pues bueno, un poco de cada jugador, de respeto mutuo cuando nos sentamos en una mesa a jugar a un juego, sea el que sea, Arkham Horror el juego de cartas o sea cualquier otro juego. De que la gente, pues bueno, si estás a la partida, estás a la partida, si estás a otra cosa, estás a otra cosa, ¿no? Creo que eso ya no hacía falta ponerlo en una regla adicional, hace más evidente la gente que quiere jugar y respeta ese momento de partida y la gente que no. Yo personalmente estoy a favor, muy a favor, de que se respete y se deje el móvil aparte cuando se va a jugar una partida. Pero creo que no hace falta ponerlo como una regla adicional. Y menos a perder horror. Pero bueno, otro que pues tampoco me gusta, pero es mi opinión, lo dicho. Después teníamos otro que nos valía para solo y multijugador, que era el de las promesas, que nos decían que, bueno, Phil Henry nos sugería que cogiéramos una libreta o algo así, que se viera así como un libro ajado, que tuviera rollito, que tuviera ambientillo para darle a la mesa. Y que decía que los investigadores como grupo debían registrar, bueno, en eso que hubiéramos cogido para escribir, 6 promesas, que son las siguientes. No asignaré cartas a pruebas de habilidad, no jugaré cartas desde mi mano, no robaré cartas de mi mazo. Nos daba la opción de poder escoger en la fase de mantenimiento, decidir no coger esa carta directamente. No ganaré recursos, lo mismo, en fase de mantenimiento decides no coger, podías decidir no coger, pues bueno, depende de cosa tuya. No entraré a una localización con otro investigador o no saldré de una localización si hay un enemigo en mi localización. Y no realizaré más de una acción de movimiento por ronda. ¿Vale? ¿Y cuándo cumplíamos estas promesas? Pues estas promesas nos decía que cada vez que se sacara un fallo automático de la bolsa del caos, teníamos que elegir una promesa. Entonces hacerle un circulito y hasta el final de nuestra siguiente fase de investigador, teníamos que cumplir esa promesa y cuando acabara, pues la tachábamos. Entonces ya no podíamos volver a elegirla en esa misma partida. ¿Qué pasa si la incumples? Pues si la incumples, lo que nos dice es que debemos tratar el símbolo arcano como si fuera un fallo automático hasta el final de la partida. Esta, como añadido, sí me parece algo interesante para añadir a cualquier partida, pues es algo curioso que nos puede hacer pensar en el momento que nos sale, porque el siempre inesperado fallo automático, y pues bueno, en ese momento decidir qué cogemos para que sea el mal menor, que igual, bueno, si os habéis visto la serie de vídeos, sobre todo en True Solo, que es como lo hemos jugado nosotros, pues bueno, no es que tengas tantas acciones, igual por ejemplo no te vas a mover más de una vez por ronda, incluso no te vas a mover, bueno, pruebas de habilidad siempre pueden caer, incluso en fase de mitos, eso sí, pero pues igual no te interesa jugar una carta y esperas, todo depende de cuándo salga, porque si te sale en una fase de investigación, con la primera acción haces una prueba y te sale el fallo automático, hasta la siguiente fase de investigación, es decir, hasta el final de la siguiente fase de investigación no paráis de cumplir la promesa. Entonces son 2 fases de investigación más una fase de mitos, que no es lo mismo que te salga en fase de mitos y hacer el turno con esa promesa y se acabó. Pero bueno, sí que me parece una cosa, aunque muy, muy, muy azarosa, porque depende de que te salga el fallo automático de la bolsa, que solo hay uno, pues bueno, tiene un puntito pues como extra, como vienen siendo las cartas de tarot o... Creo que esta sí que es muy acertada para incluir en cualquier partida, aunque sea muy azaroso, para que tenga un puntito más. Si sale fallo automático, pues tenemos un minijuego ahí que hacer y que pensar, incluso a siguiente fase, a siguiente ronda. Que eso me parece pues interesante. De momento, de las que llevamos, para mí es la mejor. Después tenemos 4 más que solo sirven para jugar en multijugador. Y la primera nos dice, todos los investigadores debemos de jugar con la misma clase. Esta es la que yo os decía
que me parece interesante para la primera que os he mencionado, que era todos los enemigos con la palabra cazador ganan presa el investigador con más recursos, en vez de su presa normal. Pero si vamos todos a rebelde y vamos todos a manejar cierto nivel de recursos, que me parecería interesante para que hubiera un poco de aleatoriedad en cuanto a los cazadores, incluso poder jugar entre el dinero que tienen los jugadores para manejar a los enemigos tanto para un lado como para otro en ciertos momentos. Me parecería interesante como reto si juntamos esas dos, ya os digo, y todos jugamos a rebeldes con, bueno, manejando ciertos recursos. Si no, la primera se me queda un poco coja. Cambiar una presa por otra, tampoco, y más siendo recursos que es, bueno, todo el mundo puede jugar a no tener, incluso. Entonces, tampoco me parece muy buena, pero esta de todos los investigadores deben jugar con la misma clase, pues creo que es un reto entretenido, y nosotros lo hemos jugado en el canal, en otras partidas, y creo que es un ejercicio que está muy chulo, en cuanto también en la planificación de los mazos, no pisarse los aliados y demás, y las cartas únicas. Creo que esa está chula, pero claro, solo para multijugador. Otra para multijugador era durante cada turno de investigador, tiene que jugar su turno con los ojos cerrados. Y los otros investigadores pueden tocar las cartas de ese investigador y asistirle. Creo que esta mete una mecánica un poco party, que sumado a que si habíamos escogido la segunda también, que era la de dejar las luces atenuadas, creo que no se va a dar pie con bola. Creo que será ahí un poco la receta de que se junten todos los componentes como para que te dejen más reglas todavía. Si ya es un juego en el que en ciertos momentos te puedes despistar, porque igual pasas de acto o de plan en medio de una fase de investigación y a alguien le queda un turno y él no sé qué, lo he jugado, lo he pagado, no, que te saltes alguna reglita. No me gusta, esta no me gusta. Las que las hacen tipo party creo que no combinan, para mi gusto, nada bien en Arkham Horror el ECG. Después decía soñar otro sueño, que nos proponían que solo para multijugador, que al principio de cada ronda, cada investigador debe pasar su mano de cartas, las que no sean sus cartas personales ni debilidades, al investigador que tiene en su izquierda. Esta me parece un desafío más que curioso, porque creo que incluso en el metajuego de crearos los mazos, se pueden crear incluso jugando a cuatro mazos que le venga bien prácticamente todas las cartas a otros investigadores. Por otro lado, nos dan directamente con esta regla ese aliciente, ¿no?, que tienen otras cartas para poder ceder ciertas cartas, dar ciertas cartas, dar recursos o demás. Porque si podemos pasar nuestra mano, podemos arreglar todo eso, porque le podemos pasar al de la izquierda, nosotros que tenemos un mazo lleno de recursión, de pasta, le podemos pasar esas cartas al de la izquierda y que se forre. De todas maneras, una vez llegada la cuarta ronda, ya nos deberían de empezar a llegar en la cuarta ronda nuestras propias cartas. Eso si jugamos a 4 investigadores, 3 si jugamos a 3, 2 si jugamos a 2 y así. Creo que está muy interesante, porque a la cuarta ronda ya te van a empezar a llegar tus propias cartas mezcladas con las de los otros 3 investigadores. Y creo que puede ser una combinación más que interesante. Lo que os decía, sobre todo también, aparte de estar jugándolo para el metajuego, de crearos esos mazos y hacer una sinergia entre todos y poder disfrutar de ciertas cartas que nunca van a poder llevar en el mazo, pues los investigadores que estén en la mesa con los otros mazos de los compañeros. Esta me parece más que interesante, o sea, creo que es algo que me gustaría probar, aunque esta no la hemos probado por ser en multijugador. Luego teníamos una última, que es piedra, papel o tijera, que solo sirve para multijugador, porque necesitamos a alguien con quien jugar a piedra, papel o tijera, y nos decía, durante una acción de combatir, una vez por ronda, el investigador que la está realizando puede retar a otro jugador a piedra, papel o tijera.
El investigador que está realizando la acción, si el investigador que la está realizando gana, ese piedra, papel o tijera, inflige un punto adicional de daño. Y si pierde, se lleva un punto de daño. Esta me parece también un poco aleatoria. Tiene ese metajuego dentro del combate una vez por ronda, que lo esté realizando, de jugar a piedra, papel o tijera, pero creo que es otro reto que mete mecánicas un poquito bastante party a lo que es Arkham Horror, el juego de cartas. Creo que esta, si lo hubieran dejado en vez de piedra, papel o tijera, que es algo totalmente desapegado de Arkham Horror LCG, creo que, por ejemplo, la podrían haber cambiado por... no lo sé, ya hay monedas, por ejemplo, muy chulas. Para los juegos, por ejemplo, ponerlo a cara o cruz, que el que esté realizando la acción de combatir lance una moneda a cara o cruz y pase lo mismo. Cara inflige un punto de daño adicional, cruz se hace un punto de daño, por ejemplo. Creo que no me sacaría igual, aún así tampoco me gusta. Creo que es algo bastante también, como os decía, aleatorio, y para el combate, no lo sé, creo que le quita un poco esa medición que tienes con las cartas al combatir y con el propio investigador, ¿no? En los daños que haces y demás. Aparte de que, bueno, pues puede ser muy autolesivo esto, bastante. Pero principalmente a piedra, papel o tijera no me gusta, no me gusta. Entonces, este era el último de los, de los retos que nos proponían pues para implementar en cualquier partida y mezclándolos como nosotros quisiéramos. Después nos sacaron las reglas para los ecos de Lita Chandler, como os decía, que es el escenario del encuentro de la Noche de la Fanática, el primer escenario del juego, pero como ya lo teníamos, pues bueno, un poquito sobao todo el mundo, lo han sacado en modo pesadilla. ¿Y en qué consiste este modo pesadilla? Bueno, nos hacían una pequeña historieta, nada, 4 líneas, y después nos planteaban las normas con las que se jugaba este modo pesadilla del encuentro. Que lo primero que nos aclaraban es que la dificultad debe ser en difícil o experto, y debes usar para jugar este escenario las reglas de escenario independiente de la referencia de reglas. Eso en cuanto a los mazos. También nos decía que, bueno, estas reglas sirven tanto para el encuentro como para el regreso a el encuentro. Así que los podemos implementar tanto si queremos jugar solo al base o al base con el regreso a. Después nos decía que funciona con una serie de ultimátums el escenario. El primer ultimátum que nos daban era el de la fanática, que nos decía cuando el acto 2B nos diga que pongamos a Lita Chandler en juego, la mantuviéramos aparte fuera del juego. Y Lita Chandler gana obligado. Si esta carta está en tu zona de juego al final de tu turno, pon a Lita Chandler aparte fuera del juego. Pues bueno, en este caso, pues Lita va un poco más loca, no sale desde un buen principio, y además gana hasta obligado de que si la tienes en juego en tu zona de juego, al final del turno se va a ir igualmente. Después nos decía el ultimátum del regreso, que así es como va a salir la fanática, que dice: todos los actos y planes ganan el siguiente efecto. Obligado. Cuando un investigador robe una tablilla, un fallo automático o un arcano, resolviendo una prueba, buscas en todas las zonas de juego y aparte a Lita Chandler y la pones en juego en tu zona de juego bajo tu control. Esta es la manera que tenemos de que Lita Chandler venga al juego, sacando una tablilla, un fallo automático o un arcano, que además si lo juntábamos con los otros retos, los que van aparte para cualquier escenario, pues bueno, si sacábamos un fallo automático no solo va a venir la fanática, sino que tendremos que cumplir una promesa, como os decía antes, que bueno, ahí ya tiene un poco de algo con lo que jugar si lo juntáis, que bueno, pasan las dos cosas. Y el ultimátum de no escapar, que dice: trata el lado revelado de la salita, el cuadro de texto, como si estuvieran en blanco, excepto los rasgos. Vale, la salita, el lado revelado, es la que tenía la acción desistir para poder finalizar el escenario, es decir, no nos dejan desistir.
Y bueno, también tenía la acción negociar para poder poner bajo tu control a Lita Chandler. Entonces, como Lita Chandler tampoco va a estar en juego, tampoco la podemos poner en juego de esta manera. Y de esta manera, pues bueno, es como Lita Chandler entra y sale del juego todo el rato. Esta es la única manera que hay. Me parece... para empezar, no hemos acabado, pero me parece así para empezar que también es muy, muy, muy aleatorio porque si os habéis estado viendo en la serie de vídeos de los ecos de Lita Chandler que hemos jugado en el canal, es muy, muy, muy azaroso. Igual que lo de las promesas. Puede ser que no saques tablilla, ni fallo automático, ni arcano en toda la partida. Porque claro, siendo un reto por dificultad, lo que quieres es jugar rápido. Entonces, hacer las menos rondas posibles, las menos pruebas posibles y acabar lo más rápido posible. Entonces, nos ha pasado que jugando el reto hay en un intento que... uno o dos intentos que ni hemos cumplido promesa ni le hemos visto el pelo a Lita Chandler. Entonces, bueno, que el escenario se llame Los Ecos de Lita Chandler, que sea el encuentro, que es súper emblemático, la fanática y demás, y que no ver a Lita Chandler, pues bueno, me parece pues, un poco random, la verdad, un poco random. Entonces, luego nos decía que para acabar de completar este modo pesadilla, los investigadores deben elegir entre 3 ultimátums, que son los siguientes. Los investigadores deben jugar con mazos a nivel 0, 0 puntos de experiencia en el mazo. Otro era que cuando Lita entre en tu zona de juego sufras un punto de horror o un punto de daño. Y la última era que el sacerdote Ghoul ganaba la palabra clave descomunal. Entre estos 3, a elegir, y digo a elegir porque, bueno, si habéis visto los vídeos, ya habéis visto que lo que hemos hecho es implementar todos los que podíamos de los que eran opcionales y de los que os he comentado antes, y de estos los hemos implementado todos hasta que hemos llegado en True Solo a experto y mazo cero, que yo creo que era como el verdadero reto, tiene su cosilla. Y entre estos 3, la verdad es que jugando también en True Solo, el sacerdote Ghoul, que gane descomunal, cuando ya no lo es, me parece una ayuda. Más que una desventaja. Porque si hay más gente, aún se quedan ellos a lidiar con el sacerdote Ghoul. Si tú te acabas yendo de la localización, pero en True Solo, si tú tienes enganchado al sacerdote Ghoul y no es descomunal y te quieres mover, te pega y luego se mueve contigo. Pegadito. Y si es descomunal, te pega y tú te acabas yendo. También es verdad que en este escenario no hay mucho donde correr. También es verdad. Y hay que defender un poquito lo de la salita y el pasillo. Por lo del último plan. Pero no me parece una desventaja. Me parece más una ayuda. Después, este sí que me parece bueno, que es cuando Lita Chandler entre en tu zona de juego, sufras uno de horror o uno de daño, este está bien. Porque si bien entra de manera aleatoria, y digo entre comillas aleatoria, porque esto podemos ir con control de bolsa, pues bueno, es una partida que se dé más fuerte. Vamos a tener que ir nivelando eso, cómo aguantar los puntos de daño y de horror que nos van dando. Y creo que el verdadero reto como tal es ese, escoger el que es a mazo cero. Cada uno aquí con su... sobre todo por pool de cartas, porque los mazos no tienen la misma potencia y sobre todo en mazo cero hay algunas cartas que ayudan más que otras, el nivel de juego de cada uno, el nivel de experiencia que cada uno quiera tener. Yo lo veo un reto, ya como se estaba diciendo, ya exprimido al máximo, escogiendo estas 3, jugando con todo lo otro, en experto, y bueno, me parecía como muy curioso, aparte de ese pequeño incentivo que tiene de esa manera, jugarlo en True Solo, a una mano. Por otro lado, ¿qué me parece el reto? El reto me parece, la verdad, lo que tiene el aliciente Lita Chandler, que entra y sale, me parece demasiado azaroso.
¿Por qué? Porque además podemos comprobar, ya habéis visto que nosotros lo hemos hecho con Yorick, que me hacía gracia hacerlo con él porque la cosa va de gules. Y pues bueno, nosotros nos llevamos nuestros propios gules del cementerio y eso pues tiene su gracia. Ya lo empezó él y quise acabarlo con él. Pero creo que muchos investigadores, si no todos, lo pueden hacer en True Solo. Y además podemos llevar control de bolsa. Si yo que llevaba Yorick no hay intentos en los que ni hice ninguna promesa ni vi a Lita Chandler, creo que si vas con un investigador con control de bolsa, por ejemplo, Jacqueline, no la ves y ya está a Alita Chandler en toda la partida. Entonces, que sea este tipo de reglas y que sea tan azaroso que salga Alita, pues me da un poco de bluff, la verdad. Por otro lado, creo que es eso, que varía mucho de jugar el encuentro normal que jugar el regreso a el encuentro. ¿Qué es lo que os digo? Al final yo lo acabé metiendo todo porque quería ver también, o sea, cómo estaba de difícil el reto. Ya jugado en True Solo, si era posible, sobre todo. True Solo, en experto, con el regreso y a mazo cero. Y tengo que deciros que así, en opinión final, no lo entiendo muy bien el modo pesadilla del encuentro. ¿Por qué? Quiero decir, no es que no lo entienda, sí que vi que el reto, a ver, al fin y al cabo me ha gustado probarlo y me ha gustado superarlo y pues hacer pues todo ese juego de ir cambiando el mazo porque ahora me han dado más por aquí o más por allí o de verdad hay más pruebas de esto que de lo otro y de esto me sobra y de esto me falta. Está guay hacer los intentos hasta que te sale. Pero la verdad es que lo que no entiendo, que es como os decía, es que cuánto varía de jugarlo. O sea, quiero decir, jugar a mazo cero, estás jugando el primer escenario de la campaña. A mazo cero ya lo juegas cuando empiezas esta campaña, que es la primera además. Lo que tiene de especial es eso, que Lita Chandler entra y sale con la tablilla, el fallo automático y el arcano. Y si coges la de que te hace un punto de daño o un punto de horror, es muy difícil controlar. Es más bien pasar de Lita Chandler y hacer buen colchón para que no te lleve por delante lo del daño y horror. Aparte de que sí que ocupa un espacio de aliado y en este caso va a tu zona de juego y te machaca el aliado que tengas, que es un hándicap para jugar, pero me parece un hándicap bastante pequeño. El juego, el encuentro en experto, como os decía, o en difícil, y a mazo cero, si tú empiezas la campaña, ya lo juegas así. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que el sacerdote ghoul pueda ganar descomunal y que Lita Chandler entre y salga desde el principio del escenario. Me parece poco cambio para que le digas que tiene un modo diferente de jugarlo. Sí que es verdad que tiene esas dos reglitas, la de que Lita entra y sale, pero ya está. Ya está. Es que quiero decir, tiene poca variación. Sí que me parece que igual no mucha gente lo ha probado de esta manera. Es decir, por ejemplo, con lo que decíamos, con el regreso a mazo cero y en experto. Y sí que me pareció muy curioso probarlo y ver lo que nos cambia en esos niveles el encuentro normal del regreso a el encuentro. Porque de verdad, si jugáis con el regreso al encuentro, lo que está muy guay es que el efecto de que te hagan descartarte cartas de la mano está muy masificado. Entonces, el acto que te cambian te quita cartas, las localizaciones que abren que vienen diferentes en el regreso a. Hay alguna que te quita cartas. Si juegas con el regreso, cambias a los gules por los gules de un Mordoz y el devoratumbas, que es el que vendría, si no recuerdo mal, cambiando el que sería el símil del ghoul voraz. En este caso, cuando ataca, te quita cartas de la mano. Y también hay una localización, por ejemplo, que puede ser que te hagan llegar a buscar hasta 3 gules del mazo de encuentros o del descarte. Y posiblemente, pues, prefieras los devoratumbas, pero te quitan cartas. Después, es que cambia bastante.
por eso yo os recomiendo que cada uno que se lo module como lo quiera ir probando, que lo suba hasta donde quiera probar su experiencia. Creo que, por ejemplo, en el regreso en difícil a mazo cero, ya es un buen reto. Y que cogiendo lo de que Lita Chandler, cuando entre en juego, te quita uno de horror o uno de daño. Obviando incluso lo del sacerdote Ghoul. Creo que ya es un buen reto. Pero bueno, cada uno como lo quiera subir, hasta donde lo quiera subir y después pues como quiera hacerse el mazo. Igual alguien quiere hacerse un mazo que diga, pues yo lo quiero intentar hacer sin pruebas, o yo quiero tirar por aquí o tirar por allá. Pues la verdad es que, oye, me encantará leeros. Si os animáis a jugarlo ya me diréis. Porque de verdad que tiene su cosita todo esto de los retos. A mí que ya sabéis que me encanta ver también cuánta proporción. No voy a hacer aquí spoiler porque creo que eso mola que cada uno lo descubra si quiere jugarlo. De cuánta proporción hay en el mazo de enemigos, que hay en este, pues hay bastante. Creo que ahí está la gracia. A intento tras intento y toqueteando tu propio mazo para mejorarlo entre esos intentos, pues intentar adaptarte al ritmo que te exige esa partida en concreto. Y pues acabar superando el escenario. Que eso es lo que está guay. Pero también decir que si ponéis el regreso, al final te quedas solo con un tipo de pruebas. Creo que ese sí que no está bien. Y nada más. Creo que ha estado interesante que os animéis a probarlo. Si os animáis, pues me decís con quién habéis jugado, qué tipo de mazos habéis llevado, qué os ha parecido. Si os ha parecido lo mismo que a mí, que es un poquito soso lo que varía, aunque sí que, como os decía, han empujado a probarlo a tope de gama, digamos. Y que bueno, yo como resumen, aparte de este encuentro en el modo pesadilla, me quedaría con esa regla adicional de hacer las promesas por si un día queréis darle un puntito, sacar pues hoy una libretita chula y hacer ahí, ya sabéis, vuestros garabatillos con plumilla, dibujáis por ahí un ghoul, apuntarle a 6 promesas y tener ese aliciente de ¡ay, si sale el fallo automático! ¡Ay, si sale el fallo automático! Que además pues, van a pasar más cositas. Por mi parte nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dejaros un buen like, suscribiros, que ya nos ha llamado YouTube, que nos está haciendo la placa de los 100.000 y solo nos faltas tú, suscrito, para llegar. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!